Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. En el día de hoy les traigo a todos ustedes el resumen de un nuevo manga en este canal que realmente está increíble, y sé perfectamente que lo han escuchado muchas veces tanto de mi persona como de los otros creadores de contenido, pero quiero mencionarles que este manga realmente es una joyita que me la pasó un amigo que realmente me encantó. Y ahora que he dejado esto claro, quiero comenzar a mencionarles la primicia de este manga. Imagínate vivir en un mundo donde todo es un videojuego, sí, similar al de Subaru y similar al de Solo Leveling, pero luego de utilizar mil y un estrategias y formas diferentes para ganar en cada uno de los desafíos que se te presentaba en este juego, terminaste siendo el último sobreviviente. Por ende fuiste la última persona, el último ser humano que quedó en pie sobre la Tierra. Y para empeorar la situación, los humanos eran vigilados o eran monitoreados por los dioses, los cuales se entretenían viéndolos a estos competir en diferentes pruebas y al mismo tiempo cumplir diversas misiones. Pero claro, como todo lo bueno tiene que acabarse, los dioses, al ver que solamente quedaba un único jugador al cual se le apodaban como avatars cuando eran seleccionados por algún dios, estos últimos entonces, luego de haberse aburrido de jugar en la Tierra y al darse cuenta que ya se había acabado toda la diversión en el planeta, decidieron abandonarlo, dejando al protagonista como el último superviviente y el cual, ya resignado a todo esto, decidió asesinarse. En esta historia descubriremos criaturas fantásticas, mitos y leyendas las cuales muy pocas personas conocían, cómo algunas amistades nacen y otras se destruyen. Es así como damos inicio al manga El Retorno del Jugador. La historia comienza mostrándonos un recuadro del sistema que pasaba a mencionarle al prota que había completado el juego. Otra ventana emergente le mencionaba que el final empezaría pronto. Y es en ese momento que todo el cielo se oscureció para empezar a emanar una gran luz roja, mostrándonos así lo que parecía ser un sol de color negro. Se nos muestra un pequeño vistazo de nuestro prota que, observando el cielo, se mencionaba que todo había terminado. El prota comienza a relatarnos que hace 10 años el mundo se había convertido en un escenario de un videojuego, y que todos los humanos se habían convertido en jugadores del mismo, teniendo así que matar a múltiples monstruos para poder sobrevivir. Las misiones que ellos recibían eran dadas y entregadas únicamente por una entidad conocida como GM. El prota seguía mencionándonos que aquellos que tuvieron una gran diversión obviamente no habían sido los humanos, sino seres distantes en el cielo, conocidos como dioses. Habían dioses que se encargaban únicamente de mirar cómo se desarrollaba este juego, y otros que utilizaban a los jugadores favoritos como avatares, mientras que otros dioses directamente se involucraban en el juego. Como resultado de todo esto, la raza humana terminó desapareciendo, y es acá donde podemos ver cómo nuestro prota se encontraba cerca de una gran cantidad de criaturas que había acabado y acostado en el suelo. En ese instante el prota pasaba a mencionar que eso era una basura de juego, pues él únicamente había llegado al final malo, el cual era la extinción de la raza humana. ¿Podría haber un juego más basura que este?, se preguntaba el prota. El prota seguía reprochándose, mencionando que él únicamente deseaba llegar a donde se encontraban esos bastardos. Observando el agujero negro en el cielo, el prota se mencionaba que solamente había una forma de que él pudiese salvarse de todo eso, y era dejar este mundo a través del agujero en el cielo. Mas sin embargo existía una regla en todo el lugar, y era que los avatares no podían pasar a través de ese agujero. El prota comenzó a reprocharse que él era el maldito avatar de alguno de ellos. Se preguntó el prota entonces si acaso su dios se encontraba riéndose de él por haber llegado a ese final, o acaso se encontraba sintiendo lástima de este. No, el prota estaba seguro de que ese bastardo lo culparía a él por haber terminado con ese resultado. Una ventana emergente del sistema pasó a mencionarle al prota que había logrado el final malo, un mundo solitario. Observando la ventana emergente, el prota pasó a preguntarse acerca de esto, y pasó a mencionarse internamente que si eso no era un final malo, entonces ¿qué clase de cosa lo sería? Sosteniendo su espada entre sus manos, el prota pasaba a mencionarse qué debería de hacer en un mundo solitario, pues por lo menos parecía que tenía un buen nombre para algo como eso. Extendiendo su mano, el prota procede a tomar su espada entre ellas, mencionando que no había un mejor nombre para poder explicar mejor su situación, donde el único que quedaba en pie era él. Una ventana del sistema pasó a mencionarle al protagonista que lo felicitaban por haber cumplido todas las misiones en solitario. Al mismo tiempo, todos los jugadores serían eliminados pronto, agradeciéndole el juego hacia el prota por haber participado. El prota en ese momento pasó a mencionar que era genial, era justo lo que él estaba esperando, terminaría de esa manera, y procediendo a mover su espada rápidamente intentó apuñalear la ventana emergente que había aparecido delante de él. El prota continuaba exclamando que, como ya le habían dicho, gracias por jugar, asumiría que no tenía nada más ni nada pendiente por hacer. E internamente se mencionaba que en lugar de terminar solo en un mundo que estaba a punto de acabarse, el prota, observando fijamente su espada y cerrando sus ojos, posando la espada justamente ante su cuello, mencionaba entonces en ese momento que era hora de acabar con todo eso. En este preciso instante, como si fuese una señal del destino, una ventana emergente terminó apareciendo delante de nuestro prota, sorprendiendo a este último y dejándolo sin palabras. Observando el contenido de la ventana emergente, el prota pasó a preguntarse qué era eso. Leemos el contenido que mencionaba que ya había terminado el juego y que la tienda de los DLC se abriría pronto. Para los que no comprendan este término, la tienda DLC o DLC en general significa mods o objetos añadidos al juego de forma externa.
Un claro ejemplo de esto serían los mods o DLCs que se le puede añadir al Minecraft. Y no es como que yo lo haya jugado ese jueguito de bloques todo extraño, sino que me lo contó un amigo. El prota, observando estos mensajes, se mencionaba que una tienda que se encontraba usualmente en los juegos de consola, porque aparecía algo como esto repentinamente en ese sitio. Rápidamente el prota pasó a deslizar la ventana emergente para ver la siguiente, la cual le mencionaba que podía comprar artículos de los mods con los puntos que había ganado durante todo el juego. Levantándose eufórico, el prota se preguntaba si acaso podía comprar objetos ahora mismo. Mirando la tienda, el prota se quedaba sorprendido mencionando si solamente tenía eso. Vemos así entonces que lo único que tenía disponible el prota para ese momento era el segundo paquete, el cual le permitía comenzar el juego de nuevo, incluyendo muchos beneficios. Tenía un costo total de 1.000.000 de puntos. Sorprendido, el prota se preguntaba si acaso era una segunda oportunidad, preguntándose si acaso los dioses sabían acerca de esto. Rápidamente el prota se corrige y se mencionaba que no, pues si ellos supieran algo acerca de esto no lo habrían dejado solo en primer lugar. Pero, aún incrédulo y sin esperarse esto, el prota se preguntaba por qué un artículo como ese había aparecido en ese momento. Pasó a mencionar el prota si acaso era un comodín que solamente podía ser activado cuando el juego se completaba, e inmediatamente se interrumpe y se pregunta si finalmente había enloquecido. Mostrando una ligera sonrisa en ese momento, el prota se mencionaba que no, sin importar lo que ocurra todo es posible, porque este es un juego después de todo. Seguía añadiéndose que si lo que estaba viendo era una simple ilusión, entonces había algo de lo que estaba completamente seguro. Y procediendo a comprar el paquete, el prota se mencionaba que eso era que él podía cambiar el final de este juego de M. Mientras el prota se encontraba aceptando la compra, se mencionaba que 1.000.000 de puntos eran requeridos para comprarlos, y en los últimos 10 años había logrado recolectar desde el comienzo hasta el final del juego un total de 1.700.000 puntos, y el prota inmediatamente se felicitaba a sí mismo por haber ahorrado tantos puntos hasta el final. Una ventana del sistema pasó a mencionarle al chico que había adquirido el segundo paquete de beneficios, los cuales habían sido aplicados. Otra ventana del sistema le mencionaba a nuestro prota que durante su segunda oportunidad sería capaz de adquirir varios artículos de esa tienda. Vemos que mientras una brillante luz cubría el cuerpo del prota, este último se encontraba pensando y pidiendo que por favor no tenía que ser una mentira, ya que si realmente podía volver a empezar, entonces podía cambiar todo desde el comienzo, incluyendo así también ese final de M. Vemos como todo el cuerpo del prota comenzaba a levitar mientras era envuelto en una brillante y radiante luz, para luego terminar cubriéndose completamente con esa luz enceguecedora. Una ventana del sistema pasó a mencionarle al prota que por favor tenía que tratar de conseguir un nuevo final en su segunda oportunidad, deseándole así a nuestro chico una muy buena suerte. El prota nos menciona entonces que con esas palabras su primera vida en el juego había terminado. Cambiamos de escena y luego de esto vemos como el prota se había despertado un poco sorprendido, pues al parecer el chico se había quedado dormido sentado sobre una banca en un parque, preguntándose si realmente y observando en todas las direcciones, se preguntaba si realmente había regresado. Intentando convocar su ventana de estado, el chico se mencionaba que la ventana de estado aún no había sido activada. El prota se mencionaba que esa paz, observando todo a su alrededor y recostándose nuevamente en la banca, se preguntaba que cuánto tiempo había pasado. En ese momento una hermosa chica terminó acercándose al prota preguntándole qué era lo que estaba haciendo en ese sitio solo. Exaltándose un poco, el prota pasó a mencionar el nombre de la chica, el cual es Han Jisoo, mientras que el prota nos narra que esta chica era una amiga que él conocía en la universidad. Jisoo, tocándose las mejillas, pasaba a preguntarle al prota un poco sorprendida si acaso había algo malo en su cara. El prota nos cuenta que pese a que la chica era mucho más joven que él, se preocupaba mucho por los demás, y siempre venía a hablar con él cada vez que lo encontraba solo. Vemos entonces cómo el prota, levantándose de la banca, pasaba a mencionarle a la chica que no era nada, mientras que internamente se mencionaba que ellos eran bastante cercanos, y que siempre fue atenta e incluso podría quedarse hablando con ella durante mucho tiempo. Recordando entonces estas palabras y dándose cuenta del tiempo que había pasado sin observar a su amiga, mencionando que ya había pasado mucho tiempo desde eso. Jisoo, acercándose al prota, le preguntaba a este último llamándolo Opa o hermano mayor que si acaso estaba cansado de jugar a los videojuegos toda la noche. La chica, regañando al prota, le mencionaba que si seguía haciendo eso entonces sus calificaciones del semestre estarían muy bajas. El prota rápidamente le mencionó a la chica que él estaba bien con eso, a lo que la chica le preguntaba a qué se refería con que iba a estar bien con algo como eso. Vemos como el prota, mostrando una ligera sonrisa y exhalando un poco, se mencionaba que el semestre no empezaría de todos modos, y rápidamente pasó a preguntarle a su amiga qué día era. La chica, sacando cuentas rápidamente, pasó a mencionarle al prota que si acaso no era 17 de agosto. Recordando la fecha, el prota, bajando su cabeza en el asiento, pasaba a mencionarse que entonces realmente había pasado. Rápidamente nuestro prota levanta su mirada al frente y se encontraba con una expresión completamente seria. Vemos entonces como ante los pies del prota una grieta en el suelo se encontraba abriéndose, de la cual podemos ver cómo salía la mano de una criatura o monstruo. Es en este instante que el prota nos menciona que eso le había dicho que lo enviaría al principio del juego, y por lo que parece lo habían enviado realmente al día en el que todo había comenzado.
Jisoo, un poco extrañada, pasó a llamar al prota por su nombre y revelándonos por fin el nombre del prota, el cual es Seham. La chica pasó a preguntarle al prota que por qué estaba tan distraído, preguntándole si todavía no se había despertado del todo. Preguntándole entonces a forma de susurro si acaso había estado jugando toda la noche. El prota pasó a responderle que si acaso no era evidente, haciendo que la chica se molestara un poco al escuchar esto. El prota en ese instante se encontraba pensando que bueno, había terminado de jugar un juego de la vida o la muerte durante los últimos 10 años y finalmente lo había acabado hace poco, refiriéndose directamente a su reencarnación o su regresión en el tiempo. Recostándose en el asiento para tomar algo de aire, el prota se mencionaba que realmente había regresado, mientras que su amigo, observándolo con los brazos cruzados, pasaba a mencionarle que si acaso sabía que las clases comenzarían la próxima semana, a lo que el prota le mencionaba que él lo sabía, no tenía que ser tan molesta con eso. Levantándose un poco del asiento, el prota pasaba a agradecerle a la chica de todas formas por lo que había hecho. Y mientras el prota lo observaba, este último nos cuenta que él se encontraba muy agradecido con Jisoo y no solamente porque lo trataba bien. Vemos como la chica, desviando la mirada, pasaba a mencionar que algo como eso no importaba. Intentando cambiar el tema, la chica pasó a mencionarle al prota que si acaso quería ir a otro lugar, pues esta última se había percatado de algo. El prota entonces, volteando hacia la misma dirección en la que estaba viendo la chica, pasó a preguntarle que por qué tan de repente, pero rápidamente guardó silencio al darse cuenta de quién se trataba. Era un chico que venía caminando despreocupadamente mientras observaba su celular. Este chico tiene por nombre Lee Hyun-hyu. El prota nos cuenta que este chico es un bastardo que siempre se encontraba coqueteando con su amiga y lo ignoraba él porque nunca se encontraba a su nivel. El prota entonces nos menciona que por supuesto, también en ese mundo habían personas como él. Intentando recordar el pasado, el prota se preguntaba qué le había pasado a ese chico en la primera ronda, mencionándose así que no podía recordarlo. Vemos como el prota se mencionaba que probablemente él no haya logrado sobrevivir la primera etapa. El prota entonces pasó a mencionarle a Jisoo que no tenían que irse de ahí por él, a lo que la chica pasó a preguntarle que por qué. Jisoo, sin comprender lo que estaba pasando, procedió a preguntarle al prota que si acaso no odiaba toparse con él, mencionando que incluso el día anterior, pero el prota le interrumpe preguntándole qué había pasado ayer, mientras se mencionaba que realmente ahora mismo para él no tenía nada de importancia, ya que para él habían pasado 10 años desde esa última vez que lo vio. Jisoo, a modo de regaño con el prota, le mencionaba que aún así no le gustaba, ya que siempre se encontraba mirándola a ella extraño. La chica, observando cómo el chico se acercaba hacia ellos, pasaba a mencionarle al prota que si comenzaba a hablarles entonces se iba a sentir un poco incómoda, por lo cual sería mejor que se terminaran retirando del sitio rápidamente. En ese instante a la distancia alguien pasó a mencionar que qué era eso, dejando al prota completamente sorprendido. Nuestro prota, recordando eso, pasa a mencionarnos que es cierto, esas palabras fueron el inicio de todo. Incluso ese día hace 10 años él lo podía recordar vívidamente. Mientras el prota tenía ese recuerdo, nos menciona que Jisoo y él se encontraban hablando un poco, y después de eso, ella dijo eso. Mientras recuerda la cara de su amiga en el pasado y la compara con la actual, dándose cuenta que es la misma expresión, escucha como a la distancia alguien pregunta qué era eso, y otra persona añade que deberían de estar filmando una película cerca. Con la cara de sorpresa del prota, este chico nos menciona que así es, con eso mientras vemos cómo cerca de ellos unas criaturas se encontraban saliendo de la tierra. Unas criaturas que ya todos nosotros conocemos de antemano, y sí, exactamente de esas criaturas estoy hablando, de los goblins. Un gran grupo de goblins habían salido de la tierra sin previo aviso mientras que las personas a su alrededor se encontraban sorprendidas. Un chico que se encontraba tomándose un jugo pasaba a preguntarse qué era todo eso, a lo que una chica de lentes detrás de él pasó a preguntar si acaso no eran disfraces. El chico entonces pasó a preguntar que si acaso existían personas así de pequeñas, y si acaso posiblemente no eran niños disfrazados. Otros chicos terminaron acercándose al sitio, como una ella que pasaba a preguntar si acaso estaban filmando una película, y un recolector de algodón que no se comprendía lo que decía. Cada vez más personas se reunían alrededor de las criaturas que los observaban fijamente a todos y cada uno de ellos. Jisoo, en ese momento emocionándose, llamando al prota hermano mayor, le mencionaba que tenían que acercarse y observar ellos también. El prota, rápidamente previniendo que su amiga cometiera una locura, pasó a mencionarle que no y que tenían que esperar en ese sitio un poco más, dejando a Jisoo sorprendida que pasaba a preguntarle el porqué de esto. Vemos entonces que el prota comienza a narrarnos que hace 10 años Jisoo tomó su mano y fueron a ver a esos monstruos de cerca. Mientras que le mencionaba a su amiga que solo un momento, solamente tenía que esperar un momento. Vemos otra vez en el sitio donde se encontraban los goblins como una gran multitud de estudiantes universitarios se habían reunido para observar a las criaturas de cerca. Jisoo, en ese momento, sin comprender la actitud del prota, pasó a preguntarle qué estaba, pero inmediatamente un fuerte grito terminó dejándola sorprendida y sin palabras. Cambiamos de escena y vemos a un hombre que se encontraba gritando que habían apuñalado a una persona. Efectivamente, gente, uno de estos goblins había pasado al ataque apuñalándose a una de las personas que se encontraba entre lágrimas sin poder defenderse. Ante esto, el goblin rápidamente con su daga terminó haciendo un fuerte movimiento y ya ustedes conocen al resto. El pequeño hombrecito verde comenzaba a gritar haciendo que más goblins comenzaran a salir de entre la tierra, mostrándonos así como ahora mucho más de ellos se encontraban en el sitio. Jisoo, sorprendida, pasó a preguntar qué eran esas cosas y que si realmente eran monstruos.
El goblin que anteriormente había matado a una persona se encontraba riéndose a carcajadas, mientras el prota se mencionaba que las personas comenzaron a huir ante la aparición de esos monstruos, pero esa fue la peor decisión que todos y cada uno de ellos pudieron tomar. Mientras vemos como dos goblins se encontraban atacando a una persona por la espalda, el prota nos mencionaba que ya que estos goblins tienen menos fuerza que un adulto promedio, prefieren atacar los puntos débiles de sus enemigos. Y mientras un goblin se preparaba para hacer un poderoso movimiento con su hacha, el prota pasaba a mencionar que por eso mostrarle tu espalda era lo mismo que pedirles que te asesinaran. Vemos entonces al mismo goblin del hacha el cual se encontraba clavándola en la espalda de uno de los chicos que se encontraba huyendo. Por otro lado, vemos como varios chicos se encontraban siendo apuñalados por lanzas y golpeados en la cabeza por las flechas que los goblins disparaban. Continuando con el diálogo del prota, este nos menciona que para los goblins asesinar no lo hacían para sobrevivir, sino por pura diversión, pues cada vez que asesinaban a una persona, estas criaturas se reían descontroladamente. En ese preciso instante, Jinzo terminó tomando la mano del prota con mucha fuerza, bueno, el brazo, añadiendo que eso se estaba volviendo muy raro, y muy asustada le mencionaba al prota que deberían de correr lo más lejos de ese sitio que pudieran. Inmediatamente Jinzo pasó a percatarse de algo, y era que una de estas criaturas, un goblin, había saltado de entre los arbustos cercanos a ellos, abalanzándose a donde se encontraban nuestros chicos. Jinzo no pudo evitar gritar el nombre del prota con mucha fuerza, alarmando a nuestro prota, pero al parecer este último no parecía sorprendido en lo más mínimo, observando como una simple cucaracha a este pequeño goblin. El prota comienza a narrarnos que era ridículamente débil y cobarde en ese tiempo, mientras que vemos como el goblin se encontraba preparándose para atacar al prota con su espada. Vemos como Jinzo se encontraba paniqueada y apretando sus dientes con mucha fuerza. Pero en un acto heroico por parte de la chica para defender a su princeso prota, procedió a colocarse entre el medio de nuestro protagonista y el goblin. Vemos como el prota, mientras se encontraba sorprendido, pasaba a mencionarse que eso estaba pasando igualmente que en la primera ronda, pues mientras él se encontraba paralizado del miedo, Jinzo se paró enfrente de él para evitar que él terminase muriendo, y es en ese momento que su sangre terminó salpicando todo su cuerpo, mostrándonos así la expresión de pánico y terror del prota por revivir ese recuerdo nuevamente. El prota se menciona que él hace 10 años abandonó a Jinzo y decidió huir del sitio. En voz alta el prota se mencionaba que había hecho eso como un cobarde. Inmediatamente una ventana emergente del sistema terminó apareciendo delante del prota, mencionándole que su segunda oportunidad comenzaría pronto. Otra ventana emergente le mencionaba a nuestro prota que antes de comenzar se le daría inicio a la sincronización del juego. El prota rápidamente cerró todas las ventanas emergentes mientras se mencionaba que él había sido el único jugador que podía ver el final de ese mundo una vez. Presionando su puño con mucha fuerza, el prota procedió a cargar hacia donde se encontraba la criatura. Mientras seguía corriendo se mencionaba que esa era la razón por la cual él era diferente a su versión de hace 10 años atrás. El golem inmediatamente se alarmó de ver que el prota se encontraba cortando la distancia entre ellos dos, y rápidamente procedió a pegar un fuerte tajo hacia donde se encontraba el prota, ataque al cual el prota terminó esquivando rápidamente, mientras se mencionaba que esa vez pegándole un fuerte puñetazo en la mandíbula al goblin, causando que el monstruo terminara soltando su daga. El prota rápidamente procedió a tomar la daga mientras hacía un giro en el aire mencionándose que no permitiría, y mientras clavaba la daga en el cuello del monstruo, el prota con una sonrisa en su rostro se mencionaba que no permitiría que todo acabase como la última vez. Una ventana del sistema pasó a mencionarle al prota que había matado a un goblin de la primera etapa. Otra ventana emergente le mencionaba que ahora podía adquirir el producto DLC. Con letras rojas le mencionaba que era un producto especial en la finalización de la primera etapa. Otra ventana emergente le mencionaba que había heredado los puntos restantes de su primera ronda, o sea, en su vida anterior. Otra ventana del sistema le mencionaba que ahora tenía acceso a la pestaña de comunidad, pidiéndole que por favor lo utilizara después de que la sincronización finalizara. Una ventana emergente de color azul le mencionaba al prota que la sincronización se había completado exitosamente, dándole felicitaciones y afirmando que su segunda oportunidad había empezado. El prota en ese momento comienza a narrarnos que cuando completas las misiones ganas puntos. Con los puntos puedes incrementar tus habilidades o comprar artículos que quieras en la tienda. Nos sigue mencionando que esas son las reglas más básicas de la mayoría de los juegos. Y mientras el prota se tronaba sus dedos yaciendo el cuerpo del goblin cerca de él, nos sigue mencionando que también esas características se aplicarían en ese mundo que también se acababa de convertir en uno. Sorprendido, el prota se preguntaba que por qué algo como eso se encontraba sucediendo. Vemos como una ventana emergente había aparecido delante del prota mencionándole que primero en letras rojas, afirmando que había ganado 300 puntos adicionales por terminar con el primer goblin. Al mismo tiempo se había añadido a su puntuación heredada de la primera ronda. El prota entonces procedió a preguntarse si acaso se refería a los 700.000 puntos de su primera ronda. Incrédulo, el chico pasaba a mencionar qué demonios estaba pasando. Cuando revisa su balance, su mano no dejaba de temblar. Observando la cantidad de puntos que poseía, el prota se mencionaba que eso era básicamente lo mismo que un novato comprar un objeto que no podía obtener en ese momento. El balance del prota para ese momento era una cantidad de 700.300 puntos. Vemos entonces cómo desde el centro del campus de la universidad una gran cantidad de ojos comenzaron a desplegarse por todo el lugar.
Una ventana emergente se hizo presente en el cielo llamando la atención de todas las personas presentes, mencionándole que todos habían sido invitados al juego de los dioses. Y mientras Jin solo observaba en el cielo, la ventana emergente seguía añadiendo que a partir de ese momento todos se convertirían en jugadores de ese juego. Al mismo tiempo que todas las personas observaban las ventanas emergentes del sistema, este pasaba a mencionar que deberían de completar todas las misiones principales. Y en caso de que las personas no sean capaces de terminar las misiones, terminarían recibiendo así un castigo. Terminando con su comunicado, el sistema pasó a mencionarles que para más información tenían que seleccionar la pestaña de ayuda. Algunas personas no terminaban de creerse lo que estaba sucediendo, preguntándose de qué se encontraban hablando y a qué se referían con esto que es un juego. El prota con una mirada aguda pasaba a mencionarse que eso era cierto, ese es el juego de los dioses después de todo. Si repentinamente incrementaba sus habilidades o utilizaba muchas piezas de equipo bueno, terminaría atrayendo la atención total de los dioses, mostrándonos así como el prota podía ver a los ojos que estaban flotando por todo el sitio. El prota observándolos de reojo sin prestarle mucha atención se mencionaba que debería de ser cuidadoso, ya que habían comenzado a vigilar todo el lugar. Se nos explica entonces que estas pequeñas criaturas tienen por nombre observador. Son los ojos de los dioses y del GM, o sea, el administrador de todo el juego. Su apariencia varía dependiendo del usuario o uso, pero por lo general tienen esa misma forma. En ese instante otro goblin procedió a atacar al prota, mientras que este último observándolo se mencionaba que empezaría a lucir sospechoso ante los ojos de los dioses, o del moderador, por lo cual la dificultad de las misiones podría verse afectada. El prota sujetando al pequeño monstruo del cuello pasaba a mencionarse que no eran individuos que dejarían pasar algo como eso fácilmente, ya que ese juego se volvería más difícil en el futuro. Llegando a una conclusión, el prota se mencionaba que debería de contenerse para hacer cualquier cosa que no tuviera que llamar la atención desde el principio. Fingiendo de una forma bastante sobreactuada mientras sujetaba al goblin del cuello, el prota pasaba a gritar, mientras se mencionaba si acaso sería suficiente para ellos pensar que tenía problemas para lidiar con un simple goblin. Mientras Jinso pasaba a llamar la atención del prota, este último por un pequeño descuido terminó rompiéndole el cuello a la criatura. Dejando eso de lado, Jinso pasó a mencionarle al prota que eso estaba difícil de entender, pero creía que podía hacerlo, afirmando que entonces todos esos monstruos aparecieron de la nada en la vida real. Además, esas notificaciones y la voz extraña que acababa de sonar en su cabeza. Jinso mientras observaba al prota pasaba a mencionarle que esa no era la realidad que ellos conocían, a lo que el prota le mencionaba muy calmadamente mientras dejaba caer al monstruo sin vida en el suelo que tal vez sea verdad, mencionando que ellos que habían vivido en la vida real no habían escuchado ni visto mensajes como esos. Vemos como al parecer Jinso se encontraba completamente de acuerdo con esta situación y bastante calmada para una situación tan problemática como esa. El prota observándola a la distancia pasaba a mencionarle que se encontraba bastante calmada, mientras que la chica se daba algunos golpecitos en el pecho. Jinso observando al prota le mencionaba que debería de decir eso ella para él, preguntándole cómo podía estar tan calmado, y preguntándole cómo podía matar a esos monstruos con tanta facilidad. Inmediatamente el sistema se hizo presente dándole una misión a todas las personas que se encontraban en el campus. Era la misión principal 1, escapar del campus de la universidad, dificultad E, tiempo límite 2 días. El sistema entonces procedió a mencionar que a partir de ese momento un sinnúmero de monstruos terminarían apareciendo para atacarlos. Cabe aclarar que estos monstruos son únicamente goblins, y todas sus variantes. El sistema le seguía mencionando a todos los jugadores presentes en el área que deberían de evitarlos o matarlos. Para escapar exitosamente del campus tenían que hacer algunas de estas opciones. Al mismo tiempo el sistema pasó a mencionarle a todos los presentes que cada jugador recibiría una recompensa diferente según sus logros, así que de esa forma los fomentaban a participar activamente en las misiones. El prota observando lo que decía el sistema y escuchándolo con una gran sonrisa en su rostro pasaba a mencionar que la dificultad era E, y el tiempo límite apenas era de 2 días, por lo cual eso debería de ser bastante sencillo para él. El prota inmediatamente pasó a mencionarle a Jinso que tenían que hablar de todo eso después, mencionándole a la chica que tenían que irse del sitio rápidamente, mostrándonos así como esta última al parecer no estaba de acuerdo con algo como eso. Momentos después de esto vemos como un goblin se encontraba pegando un fuerte grito y al parecer detrás de este había salido una gran cantidad de monstruos que cargaban todo tipo de armas. El prota observando esto rápidamente pasó a tomar a Jinso de la mano mientras le gritaba a la chica que tenían que correr rápidamente. La chica que no podía comprender del todo bien la situación pasaba a mencionarle que estaba bien mientras se metían por los arbustos del campus. El prota y Jinso eran seguidos de cerca por un pequeño grupo de goblins, al mismo tiempo que ellos dejaban detrás a una gran cantidad de personas que fueron intersectados por los monstruos. Jinso al darse cuenta de esto no pudo evitar mirar de reojo qué era lo que estaba pasando detrás de ella, dándose cuenta de la masacre que los goblins estaban causando con las personas que dejaban atrás. Aún así la chica procedió a cerrar su ojo y seguir su carrera con el prota sin mirar atrás.
Momentos más tarde vemos como el prota y Jinso terminaron llegando lo más cerca posible de uno de los edificios. Jinso exhausta le mencionaba al prota que si acaso esa gente estaba bien, a lo que el prota caminando tranquilamente pasaba a mencionar que no había muchas víctimas todavía. Aparte de eso, la fuerza de estos monstruos era a lo mejor similar a de un hombre adulto. Además, cuando la gente empezaba a agruparse la situación se calmaría un poco más, le mencionaba el prota. Aún así el prota tenía algo en mente, y era que todo iba a estar tranquilo hasta la aparición de los Hobgoblins. Vemos como el prota inmediatamente se percata de algo mientras mencionaba que él creía que podría estar por ahí. Inmediatamente una gran zona segura termina apareciendo delante de los chicos, a lo que el prota se menciona que era como él lo había pensado. Jinso entonces pasó a preguntar qué era esa zona segura. Luego de esto, los chicos terminaron entrando a la zona segura, mientras que una ventana del sistema le mencionaba que en ese momento se encontraban dentro de una zona segura, valga la redundancia. El prota observando eso se mencionaba que durante la primera ronda terminó arrastrándose hasta ese sitio, y que realmente tuvo muchísima suerte de sobrevivir, teniendo un recuerdo de lo que había pasado. Jinso entonces pasó a preguntarle al prota que si en serio esa era una zona segura, mientras que el prota observando a los goblins que lo seguía le mencionaba que ya estaban en un juego. Y mientras uno de los goblins procedía a atacar la barrera que no lo dejaba entrar rompiendo su espada en el proceso, el prota seguía mencionando que deberían de al menos existir áreas donde los monstruos no pudiesen entrar. El goblin que anteriormente había atacado la barrera rápidamente procedió a darse cuenta que su arma se había dañado simplemente por intentar golpearla. Aún así no se detuvo y siguió golpeándola constantemente hasta que de su espada quedó simplemente un pequeño pedazo. El monstruo se había enfurecido mucho con esto, pues su arma principal se había arruinado fácilmente, procediendo entonces a dejar el sitio mientras el prota y Jinso los observaban, siendo el prota el que mencionaba que tenía que mirarlos, pues ya que no podían entrar se encontraban retirándose. Jinso entonces, sintiéndose un poco más aliviada, terminó desplomándose en el suelo mencionando que ya lo podía comprender, y que ahora mismo se encontraba viva. El prota pasó a mencionarle a Jinso con una mirada fría que podían quedarse en ese sitio y descansar hasta que decidan moverse nuevamente, a lo que Jinso rápidamente procedió a apoyar esa idea. El prota internamente se mencionaba que primero que nada tenía que enseñarle a Jinso cómo moverse apropiadamente, al menos lo suficiente para que así pueda encargarse de esos goblins por sí misma. Luego de eso cambiamos de escena y al parecer ya se había hecho más de tarde en lo que era el campus donde se encontraba el prota. Vemos a un chico que se encontraba corriendo muy apresurado. Este resultó ser Lee, el acosador de Jinso, el cual se encontraba corriendo acompañado de una chica, mientras se encontraba pensando que eran todas esas cosas que lo perseguían. Para sorpresa de los chicos, algo delante de ellos había aterrizado dejándolos completamente sorprendidos. Vemos entonces una sombra que había acabado de decapitar a dos goblins que se encontraban cerca del sitio. Había aparecido una persona misteriosa que sostenía lo que parecía ser un artefacto cerca de su pecho y al mismo tiempo una botella de pociones en su cintura. Esta persona resultó ser Jinso, que realmente se veía bastante facherita con todo esto. El chico entonces pasó a preguntarse si acaso se trataba de Jinso y qué demonios era lo que estaba pasando en ese sitio. Chicos, para que no queden perdidos, quiero mencionarles que esta es una pequeña escena que se salta pero que en el capítulo siguiente se explica detalladamente. Entonces, si quieren saber qué pasa con Jinso y cómo se convirtió en una chica tan fuerte y qué pasa con el prota y qué pasará con el chico y la chica que se encontraban huyendo de los goblins, suscríbanse al canal para que no se pierdan la siguiente parte. Al mismo tiempo, chicos, quiero mencionarles que ya estamos cerca de Navidad y mi objetivo para antes de finalizar el año es que el canal llegue a los 50.000 suscriptores. Se los agradecería de corazón a aquellas personas que vean el contenido del canal y no estén suscritos, a que me ayuden a completar esa pequeña meta. Y como era de esperarse, cosa que no he hecho, discúlpenme chicos por no haber colocado los saludos, pero para este próximo video sí lo voy a colocar. Quiero que me dejen en los comentarios Goblin apestoso para así ser saludados en el próximo video. Y comenten aquí qué personita conocen ustedes que es del mismo tamaño de un Goblin y al mismo tiempo tiene el mismo temperamento. Ya todos ustedes saben a qué me refiero. Sin más que decir, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud y nos vemos en el próximo video.